y en este momento agradecemos que nos tome la llamada el infectólogo internista Alan Soto Gagiola. Muchísimas gracias por permitirnos conversar con usted. Buen día. Hola, buen día, gracias por la invitación. ¿Estoy diciendo correcto, Alan o Alan? Alan. Alan, bien, Alan, sí. Muchísimas gracias. Y ya habíamos tenido oportunidad de conversar en alguna otra ocasión con el doctor Soto Gagiola y es sobre el tema del COVID. En este momento, así como hace tiempo, el COVID se mantiene, el COVID no se aleja y se habla que estamos en esta tercera ola y de que Sonora está en rojo, en riesgo máximo. Dentro del mapa Sonora anticipa y se habla también de un posible regreso a clases. ¿Usted que ve de cerca los casos de COVID? ¿Cómo ve la situación en Sonora y que también los ve de cerca en el terreno de la consulta particular? Porque de pronto las cifras que nosotros manejamos, las que se dan a conocer, son las del sector público. Ahí no estamos sumando las que ocurren en la consulta privada, los resultados de las pruebas que se hacen en laboratorios privados. Cuéntenos. Sí, bueno, yo creo que desde hace pues más o menos unas 5 semanas fue cuando se empezó a ver el repunte en Sonora. La verdad, desde febrero, yo creo, hasta principios de julio habíamos estado pues con pocos pacientes, ¿no? Digo, siempre hubo estable uno o dos pacientes internados, tanto en sector público como en sector privado. Eran muy pocos comparados previamente. Pues parecía que pues la vacunación, que como se había infectado, pues aproximadamente se estima que 50% de los mexicanos ya se habían infectado, pues parecía que no iban digamos, a tener una nueva ola. Sin embargo, pues ahorita el virus tiende a mutar. Entonces, por ejemplo, ahorita como está circulando la variante Delta, pues está ocasionando otra vez una nueva ola de contagios, sobre todo en personas no vacunadas. Por ejemplo, nosotros en el Hospital San José solamente hemos tenido, pues de todos los pacientes que han llegado, 3 pacientes con esquema de vacunación completo. Estos son muy poquitos y creo que el Hospital General aproximadamente un 6% de esquema de vacunación completos también de sus internados. Entonces, pues esto nos dice que la vacunación funciona. Lamentablemente nosotros todavía no estamos con esquema de vacunación completo de 40 años para abajo. Si vemos los de 40 y 50 tienen una sola dosis de vacuna, igual que los de 18, digamos, a 50 años tienen una sola dosis de vacuna, lo cual no da una protección completa. Entonces, de momento, ¿qué se tiene que hacer? Pues la gente debe seguir con las mismas medidas de lavado de manos, sana distancia, evitar pues reuniones no esenciales. Pues ahorita sí es un momento crítico, donde hemos visto muchos pacientes jóvenes, pero sobre todo esto es porque no están vacunados, y uno que otro mayor de 50 años, pues que decidió no colocarse la vacuna. Esto por algunas personas porque dicen que ellas no creen, que no les da seguridad, y otras porque no fue la marca que estaban esperando. O sea, hay gente que me dice, yo no me puse porque a mí me tocaba AstraZeneca y yo quería Pfizer y me tuve que esperar, y luego llegan a internarse al hospital. Entonces, este es un llamado pues para que las personas, no importa cuál vacuna es, todas las vacunas funcionan para evitar enfermedad severa y se deberían de vacunar. Respecto al regreso a clases, pues es un tema muy controversial. A mí sí, me llegaron a preguntar a mí en mayo, en abril, que si pensaba que se podía regresar a clases. Yo ahí pensaba que sí se podía, pero no podemos fijar una fecha donde en teoría, de acuerdo a digamos, a los lineamientos epidemiológicos, seguimos en ascenso. O sea, necesitamos nosotros nuevamente bajar y en ese entonces podemos hacer las condiciones óptimas para volver. Se puede haber tenido clases marzo, abril, mayo, junio, pero no una fecha así en específico ahorita en agosto que estamos en la tercera ola. Entonces, y aparte de todo esto, se tienen que hacer modificaciones a las aulas. Se deben de colocar filtros EPA, que es para mejorar la ventilación. Digamos que van a agarrar todos los virus y va a ser un aire más seguro. Requieren medidores de CO2, requieren sistemas híbridos, la mitad de los niños, para que no haya mucho dióxido de carbono, y el resto pues en su casa con sistemas híbridos, por lo cual es un gran reto para cualquier escuela, ya sea pública o privada, pero yo creo que todavía es más reto para las escuelas públicas. Entonces, con todo esto, si se hace, sí se puede volver.
pero si vamos a volver a una misma escuela donde no se ha hecho ninguna modificación respecto a la ventilación del aire, pues va a ser un gran problema, la verdad, y un gran riesgo. Entonces hay que verificar que se hagan las modificaciones adecuadas para que los niños puedan volver a las clases. Eh, Doctor, mencionaba hace unos momentos el tema de los jóvenes. ¿Ha atendido casos de menores de 18 años o de jóvenes, pues, mayores de 18 que han llegado con COVID? Sí, menores de 18 años no, porque yo soy infectólogo a adultos, Bien. pero los infectólogos pediatras que hay, pues sí me han dicho que sí han atendido pacientes de esta edad, no tantos, pero sí han habido pues internados ya. Con mayor número que en meses anteriores o que al inicio de la pandemia, en esta ocasión más jóvenes. Sí, sí se está viendo mayor número de jóvenes en esta ocasión, tal vez porque pues al principio de la epidemia, pues ahora sí que los niños pues no salían, ¿no? Sí, sí. Estaban resguardados, hay que recordar pues se cerró ahora sí todo el comercio durante la primera ola, entonces no fueron expuestos, pero yo creo que actualmente pues, los niños van a fiestas, van a guarderías, a campamentos de verano, alguna actividad deportiva, alguna actividad cultural y pues por eso es que se están contagiando. Y ahora que menciona que los niños, bueno, y los jóvenes que van a fiestas, apenas recién se vacunaron los jóvenes y sintieron que les dieron la llave para poder ir a donde quisieran. No han transcurrido el periodo, y nos lo recuerda dentro en un momento, el periodo para que la vacuna sea efectiva. De hecho, les acaban de aplicar la primera vacuna y ya tenemos reportes de fiestas en las que han acudido muchos jóvenes, incluso en lugares cerrados, sin cubreboca y pareciera que no fueron a vacunarse por un acto de responsabilidad, sino para obtener el pasaporte para poder ir a las fiestas, así como muchos jóvenes llegan a sacar la credencial de lector para poder entrar a los antros, bueno, que se entiende que se quieren divertir, así pareciera ahora que fue la vacuna, como para no tener limitante de que puedan ir a cualquier lugar porque tienen la vacuna. Sí, bueno, las vacunas pues requieren la mayoría pues 14 días posterior a la segunda dosis para que en verdad tenga su efectividad que mencionan ellos, ya sea si es de 75, de 90, de 95%. Una sola dosis, por ejemplo, para la variante Delta y les tocó a los jóvenes Pfizer, protege aproximadamente un 35%, o sea, todavía no están ni siquiera Sí. protegidos. A lo mejor a un joven no le va a ir tan mal si no tiene ninguna comorbilidad, pero pues, bueno, las comorbilidades de los jóvenes que se han estado internando, la mayoría, pues viene siendo sobrepeso u obesidad, o sea, no vienen siendo diabetes, presión, cáncer o algo. Entonces, digamos que se vacunaron hace que 10 días, 2 semanas, pues la Apenas verdad la no les semana protege. pasada estaban vacunándose Ok. los jóvenes de 18 hasta 29 años. Sí, por la formación de anticuerpos apenas se está empezando a producir, por lo cual ahorita es como si no tuvieran nada. Entonces se deben de cuidar, y es más, después de que les pongan la segunda vacuna se van a tener que seguir yendo a cuidar, tal vez no tan estrictos como deberían de hacerlo ahorita, pero pues ahorita la verdad no les confiere una protección la vacuna en este momento. Y aún, como mencionaba, aún con la vacuna se pueden enfermar igual. Sí, se pueden enfermar y contagiar, por lo cual pues tendríamos que vacunar, pues como se ha dicho, al 70% de la población por lo menos. Y Se- ahorita dicen que con nuevas variantes incluso tendría que ser más porque tiende a mutar más el virus. es decir, la vacuna pues que nos están aplicando ahorita no es una vacuna que cuando se hizo estaba considerándose las nuevas variantes que están apareciendo, estas mutaciones del virus. Así es como la vacunación de influenza, pues de que también Sí, como mutan, todos los sí. virus tienden a mutar para sobrevivir. Entonces, pues digamos, estas mutaciones hace que se generen, pues por ejemplo, nuevas cepas y no están incluidas en la vacuna. Tal vez las actualizaciones, si va a haber refuerzos, pues salgan alguna modificación para incluir algunas cepas nuevas. Pero Sí, pues esto es algo que se va a tener que seguir viendo. La verdad todavía no sabemos qué tanto tiempo más va a durar el sí, COVID, pues por lo menos ya vimos que este año completo va a seguir durando. No sí, sabemos el otro. Incluso hay quienes creemos que tal vez vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el COVID. Esto sí. no es de que digamos la cantidad ahorita de internados, sin embargo, pues de que si la mayoría de población está vacunada,
pues digamos que va a llegar un paciente ahí como pues cada 2, 3 meses, pero siempre va a seguir habiendo pues COVID. Eso podría ser una Sí. teoría, ¿no? De cómo se comportan los virus también. Doctor, nosotros estamos en México en la tercera ola. En países como España, allá inició la vacunación desde el año pasado, desde finales de diciembre. Ellos en España ya van por la quinta ola, nosotros en la tercera. ¿A qué se debe esto? ¿La inmunidad que genera la vacuna se pierde pronto? ¿Podemos nosotros entonces esperar también más olas aquí en México? Bueno, España, a pesar de que ha tenido, pues digamos, aumento de casos, también obedece pues a la variante Delta. Pero sin embargo, ellos, a pesar de que tienen más casos, no tienen muchos internados como previamente, lo cual dice pues de que a pesar de que están infectándose, las vacunas están funcionando para evitar una enfermedad severa, que también es, ahorita que estamos viendo nosotros muchos casos aquí, pues la verdad hace un año casi no se hacían pruebas. Entonces, pues no habíamos, yo creo que teníamos muchos más pacientes todavía el año pasado que en la actualidad, aunque hayan reportado el mayor número. Pero esto es porque más gente hace PCR y hay muchos laboratorios particulares que hacen PCRs también. Si agregamos antígenos, si agregáramos, yo creo que los antígenos que incluso te llevan a domicilio para hacerte, pues tuviéramos muchos más casos con menos tasa de hospitalizados. La verdad, los hospitales no están ni al 50% de lo que estuvieron en el pico máximo de la primera ola. Entonces, sí está protegiendo la vacuna para evitar enfermedad severa. Esperemos entonces que en los próximos días, que en los próximos meses podamos ver ese resultado, sobre todo para quienes aún siguen resistiendo o no quieren creer en la eficacia de la vacuna, que entendemos que haya personas que no quieran creer en la vacuna, porque hay un sector que dice que la vacuna esta no es vacuna. ¿Por qué dicen que la vacuna no es vacuna? Recuérdenos. Eso sí, no sé por qué digan que la vacuna no es vacuna, la verdad. Sí, que por esto que es que se aprobó algo de emergencia en este momento y Ok, que tiene una aprobación de emergencia por la FDA y por todos los países, porque digamos que no pasó el tiempo necesario para poder decir de que tiene una aprobación segura por FDA, pero a fin de cuentas pues ya va gente que tiene incluso un año y medio vacunado desde que se iniciaron los protocolos y ujú, continúan una vida normal. Digo, teorías de conspiración siempre va a haber, pero pues las vacunas no es algo nuevo, es algo que se venía desarrollando desde hace muchos años, incluso las de mRNA, que es por ejemplo Pfizer y Moderna, que es la que decía la gente que pues le iba a cambiar pues algún gen, pero pues la verdad la vacuna es segura. Yo creo que la mayoría podría decir que son pocos, incluso el personal que está tratando pacientes será, COVID o médicos que no se ha sí. querido vacunar. ¿Será que nos dicen que la vacuna no es vacuna porque no nos ponen los virus que normalmente se sabía que ponían? ¿Cuál es la diferencia entre estos virus vivos, digamos, o vivos atenuados que se menciona y lo que se está aplicando? Ok, es que hay diferentes tipos de vacunas para COVID. No, o sea, sí hay de hecho, pues nosotros también de vector viral, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, ese sí es un virus que es genéticamente modificado, que viene siendo un adenovirus, y este fue el que se está vacunando. La vacuna de Moderna y de Pfizer, pues simplemente es un fragmento del código genético del virus, que una vez que te lo inyectan, ahí digamos que la proteína S va a hacerlo como que tu cuerpo lo reconozca y lo tengas. Y también, por ejemplo, la vacuna Sputnik también es un virus, o sea, no es de que no sea, simplemente están diciendo las de RNMA, pero incluso también Johnson y Johnson también viene siendo el mismo virus, ¿no? Entonces, Sí. no sé, pues de dónde sacaban, tal vez porque pues Pfizer y Moderna fueron las primeras que se estaban haciendo, pero sí hay vacunas también de vector viral. Pues vamos a ver cómo sigue comportándose esta tercera ola y esperemos que el número de casos no vaya en ascenso y esa ola ahí se quede para empezar a bajar.
Le agradecemos que nos haya brindado esta información de mucho interés. Gracias al doctor Alan Soto Gagiola, infectólogo internista. ¿En dónde se le puede localizar, doctor? Sí, yo me encuentro en Hospital San José, cuarto piso, módulo M, en el teléfono 662-109-0570. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Y Saludos. saludos, por cierto, a sus papás médicos también. Ok, gracias. Gracias, la doctora Marta Gagiola y el doctor Humberto Javier Soto Soto.